Que estamos en comunicación con Eugenia Catalfamo, que ella es senadora por la provincia de San Luis y representa al Frente de Todos. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo te va? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, muy buen día para vos, todo el equipo y para toda la audiencia. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, con mucho frío acá por San Luis. ¿Cómo van esos primeros años de madre? Muy bien. Bueno, amoldándome a tener que ser madre y senadora nacional, pero bueno, ya creo que ya lo he conseguido Mm. en estos casi 3 años que ya tiene mi hija. Bien. Quería comenzar la entrevista preguntándote sobre la Ley Nacional de Juventudes, que es algo que desde hace bastantes años estás tratando de llevar adelante desde la Cámara Alta. De hecho, el proyecto fue ingresado en el 2019, después vino la Sí, pandemia, bueno, ya sabemos todo lo que sucedió. Volviste a ingresarlo en el mes de marzo, creo, de este año. exactamente. Y quería saber, bueno, que nos expliques. Yo estuve leyendo sobre el proyecto, me parece interesante, creo que crea dos organismos que atañen a que haya una comisión de políticas de juventud, pero sí me gustaría que se lo expliques a la audiencia porque creo que también es un proyecto que, como decía antes, hace bastante tiempo que querés llevar adelante, querés instalarlo y querés que salga como ley. Sí, la verdad es que sí, es una iniciativa que creemos que por sobre todas las cosas es muy inclusiva y federal, es una iniciativa integral que desde que pusimos un pie en el Senado de la Nación nos planteamos que hacía falta generar una ley nacional de juventudes que contenga a las juventudes de nuestro país. Hablamos Ah, de un cuarto de la población total argentina, sí. es decir, que es un sector sumamente populoso y que todos los días atraviesa distintas problemáticas e inquietudes que tienen que ver con la inserción laboral, con la terminalidad educativa, con el acceso a la salud, a la educación, como decía, a la vivienda. La Mm. verdad es que atraviesan problemáticas que son sumamente atendibles y que es necesario que abordemos, y por eso pensábamos en una legislación de estas características, sobre todas las cosas porque desde la recuperación de la democracia en esta parte siempre se ha pensado en una ley nacional de juventudes y no entendemos muy bien el por qué no sale cuando hay consenso de las distintas fuerzas políticas. Pero bueno, es un tema que estamos trabajando, que además lo abordamos en conjunto con distintos senadores y senadoras del Frente de Todos, que recibimos el apoyo de más de 30 senadores y senadoras, Mm. hay representación de todas las provincias y jurisdicciones argentinas. Es decir, que sabemos que hay una necesidad de poder sancionar una ley de estas características y que a lo mejor el tiempo no es hoy o no sé, la verdad es Mm. que nosotros creemos que sí, porque estas problemáticas son muy importantes. Ustedes recién estaban hablando de los datos de la pobreza. Entre Sí. las juventudes casi el 50% son pobres, es decir, que hablamos de un sector sumamente vulnerable que es necesario tenerlo en cuenta a la hora de pensar distintas políticas públicas. Hoy Sí. nuestro gobierno nacional está pensando iniciativas de inserción laboral, por ejemplo, con el potenciar trabajo joven, está el Mm. programa Más y Mejor Trabajo, que Sí, nosotros votamos progresar también. después, Nosotros estuvimos hablando progresar. con gente del Ministerio de Educación hace 3 o 4 Exacto. semanas atrás. La idea sería que el proyecto entrase por Senado y después se trabajase en la Cámara de Diputados. ¿Cómo es el derrotero de la ley? ¿Cuáles son sus tiempos? ¿En qué fechas lo tratarían esta ley nacional de juventudes? Bueno, fecha, como te decía, la verdad es que no tenemos. Nosotros Mm. ingresamos la primera propuesta en el año 2019, cuando era gobierno Cambiemos, Mm. justamente entendiendo porque había un déficit en la realización de políticas públicas en torno a los jóvenes. Mm. Lo volvimos a presentar en el 2021 ya un poco quizás actualizado, y además porque tuvimos la oportunidad en el 2020 con la virtualidad de poder trabajarlo con distintas provincias argentinas, con jóvenes de distintas provincias argentinas, de los sindicatos, de las organizaciones medioambientales, feministas y demás. Mm. Y tenemos un vasto apoyo de toda la sociedad y de las juventudes para poder sancionar esta ley. Mm. Para que la gente entienda un poco de qué va el proyecto, es una normativa integral que busca establecer los derechos que tienen las juventudes en nuestro país, Mm. y al mismo tiempo pretende crear una Secretaría Nacional de Juventudes, que el Consejo Federal de Juventudes lo busca hacer mucho más federal, porque proponemos que se reúna por regiones, en las 6 regiones que tiene nuestro país, y de esta manera Mm. atendiendo las necesidades
por regiones, porque la verdad es que las juventudes son tan diversas que tienen problemáticas muy distintas a lo largo de lo ancho del país, y además propone otorgarle presupuesto propio, dándole prioridad de Estado a este sector de la Claro. sociedad. Eso es un poco en resumen la ley. Sí, sí. Bueno, Eugenia, sos periodista, sos licenciada en comunicación y quería preguntarte como senadora y como persona que, bueno, que después de hacer un trabajo periodístico terminó insertándose en la política, si el trabajo periodístico, desde tu punto de vista, yo creo que está como muy complejo en este tiempo porque tenés realidades o hay canales de noticias que piensan que Alberto Fernández es Brad Pitt y hay otros canales de noticias que creen que es un poco más que el diablo, ¿no? Alberto Fernández. Y en ese camino se mueve la mayoría del periodismo argentino y hay muchos periodistas como nosotros, quiero pensar que somos muchos, pero bueno, tal vez no tenemos tanta difusión o que intentamos tomar un poco las cosas buenas y las cosas malas en el análisis de la administración de Alberto Fernández. ¿Vos crees que eso le termina? La pregunta sería, ¿vos crees que ese modo de hacer periodismo de este tiempo, eh, a la administración de Alberto Fernández, lo pone en un lugar en donde permanentemente está a la defensiva? Si los políticos del Frente de Todos también lo ponen en una lógica de estar a la defensiva de las declaraciones que suceden, y porque desde el lado periodístico es más que difícil hacer periodismo en este tiempo por la realidad que te estaba describiendo, pero quería saber desde el costado político, desde el lado que tiene que ver con la dirigencia política, si tener ese periodismo tal vez tan virulento o que a veces omite ciertos errores que lleva adelante la administración de Alberto Fernández, ¿cuál es la mirada desde la política y la que intuís desde el Frente de Todos como miembro del Frente de Todos? Mira, yo lo primero que te puedo decir es que cuando ingresé a la carrera de comunicación social había dos cuestiones que nos remarcaban siempre los profesores. En primer lugar, la objetividad en la noticia y en segundo, la corroboración de las fuentes. Y siempre necesitábamos corroborar las fuentes antes de salir a decir algo y que a la hora de informar poder ser lo más objetivos posible. Por supuesto que hay un periodismo político dando vuelta y hay un periodismo partidario también dando vuelta. De hecho, el otro día escuchaba en un programa de televisión que una de sus miembros va a ser candidata a senadora nacional por Cambiemos, y la verdad es que no es repudiable ni criticable ni nada por el estilo, pero hay un periodismo partidario dando vueltas en los medios de comunicación de nuestro país. Sí, es Carolina Lozada, que creo que va a ir de senadora por Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe. Empieza desde arriba, ¿no? También, ¿no? Ese es otro mensaje, ¿no? Exactamente, sí, y la verdad es que estamos trabajando siempre con seres humanos, o sea, con personas que por supuesto que se tornan reaccionarias ante distintas comunicaciones o ante distinta información. Es muy difícil también gobernar cuando hay un periodismo que constantemente está criticando o constantemente se pone en la vereda del frente, porque lo que pasa es que este Frente de Todos fue votado por el pueblo, o sea, democráticamente. El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner están al frente de toda esta gestión. Democráticamente sucedió esto, no es algo que se le impuso a la sociedad ni ningún autoritarismo. Hoy estamos manejando la pandemia de la mejor forma que creemos. Están llegando vacunas, se están colocando esas vacunas. En San Luis cada vacuna que llega se coloca en el mismo instante que llega. De esa manera tenemos casi el 40% de la población vacunada. La verdad es que estamos sumamente orgullosos de la gestión que se está llevando adelante. Por supuesto con sus vaivenes, con sus críticas, con sus errores, porque como te decía, son seres humanos los que estamos dentro, somos seres humanos los que estamos dentro del ámbito político, como los que están también dentro del periodismo, pero yo creo que hay que ser mucho más responsables a la hora de informar y de comunicar ciertas cuestiones para no, en marco de la pandemia, que ya es muy difícil para todos nosotros, como seguir poniendo palos en la rueda. Sí, a veces también lo que creo, Eugenia, es que lo que tal vez hace un tiempo estaba claro, que eran visiones políticas diversas o diferentes o contrapuestas, lo que terminó titulándose como la grieta, que eso era algo que llevaba el devenir de la tarea política, no solamente en la sociedad argentina, sino en cualquier país del planeta.
pero hoy en día está como medio confuso, porque me parece que eso se retroalimenta o es como un espejo el periodismo de lo que después también el mismo periodismo critica, porque el periodismo muchas veces dice, bueno, se vive en una grieta insoportable que no se puede vivir y todo es blanco y negro y no hay diálogo entre los dirigentes políticos, pero a su vez cuando vos analizás el mapa de medios te encontrás con realidades que son extremadamente opuestas como C5N, TN o La Nación Más. Entonces también ahí hay como un juego de ida y vuelta que hoy en día yo ya no sé. En algún momento pensé que era una diferencia política que se planteaba desde el trabajo político, pero hoy en día me parece que es más periodístico y termina tomándolo de la política. Sí, sí, por supuesto, y cada uno de estos espacios de comunicación tienen a su público determinado y alimentan a ese público determinado. Hoy yo leía las redes sociales, en Twitter había un mensaje del presidente pidiendo disculpas por una frase desafortunada que tuvo en Mendoza, y él le escribe a su público, digamos, directamente, y dentro de su público también hay gente que estaba en contra de ese pedido de perdón porque no lo consideraba necesario, y la verdad es que la verdad es que me parece en estos tiempos de comunicación tradicional, ¿no? En los medios y también en las redes sociales, me parece que hay que de verdad ser muy responsables y comprometidos con lo que decimos, con lo que mencionamos, porque generamos un caos por ahí socialmente que es innecesario de atravesar, y yo creo que tenemos que dejar, como te decía recién, al gobierno elegido democráticamente, que gobierne, que administre la pandemia, que bastante bien lo viene haciendo, que tenemos reconocimiento también del mundo en este sentido, entonces que nos apoye el mundo, porque si no, el presidente en sus giras no tendría el aval de los distintos presidentes para poder llevar adelante las negociaciones, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional o el Club de París. La verdad es que necesitamos como ser un poco más responsables a la hora de escribir un mensaje, ya sea en redes o de comunicarlo en los medios tradicionales. Y Eugenia, el trabajo de Cristina Fernández al frente de la Cámara Alta, si la tuvieses que describir, hubo como ciertos comentarios en algún momento de decir, bueno, Cristina Fernández nos hace trabajar demasiado, ¿no? Como que instala la cuestión de trabajo, lo hizo durante la pandemia, pero más allá de eso, sabemos la capacidad de trabajo que tiene Cristina Fernández, pero si tuvieses que llevarlo a la práctica en el diálogo, porque muchas veces yo entrevisto a políticos y me dicen, me acuerdo que Eduardo Valdés, hace unos meses atrás lo estaba entrevistando y me decía, sí, pero mirá que las diferencias que nos pasan con las políticas en las cámaras de diputados, después cuando las leyes se terminan votando muchas veces con parte de la oposición, no es que lo que sucede en los medios después en el día a día de la Cámara, en este caso de la Cámara de Diputados, se lleva adelante también con tanta virulencia. Terminamos acordando políticas. Le pasó también con el trabajo de Emilio Monzó en la Cámara de Diputados con el apoyo del peronismo federal en ese momento, con sacar leyes de esos primeros años del macrismo. La visión sería, más allá o la pregunta, más allá del trabajo arduo que tiene Cristina Fernández, ¿vos crees que también hay como un trabajo de diálogo con la oposición? Porque muchas veces la figura es, bueno, Cristina discute con Martín Lustó, que es otro senador, ¿no? Pero en el día a día, ¿cómo podés describir ese trabajo entre oficialismo y oposición en la Cámara Alta? La verdad es que sí, primero sí estamos trabajando mucho, es una diferencia, es un antes y un después entre la presidencia de Gabriela Michetti y la de Cristina Fernández de Kirchner, y yo no creo que esté mal, por el contrario, nos hace estar constantemente activos, actualizados y manejar información del día a día, que por ahí con la anterior gestión esto no sucedía. En un año tuvimos 7 u 8 sesiones, y en un año, eso con Michetti, y en un año con Cristina tuvimos más de 30. Entonces la verdad es que es un cambio radical y me parece perfecto, no, para nada, no tengo nada que oponerme respecto de eso. Y segundo, que el diálogo sí existe, es real, nosotros tenemos, bueno, sobre todo, no sé cómo será la Cámara de Diputados porque no conozco, pero sí en el Senado de la Nación tratamos de llevar adelante un diálogo entre todos, por supuesto que consensuamos primero las cosas en nuestro bloque, en nuestro frente, y después también tratamos de que la oposición nos acompañe. Hay cuestiones que tienen que ver con convicciones, con ideologías, que por ahí, bueno, la oposición no está tan de acuerdo y a veces termina cediendo y otras veces Claro. y otras veces no, pero es una realidad política diaria que se da, pero lo que sí
quiero que sepan es que por supuesto que dialogamos y cada iniciativa, si queremos tener el apoyo de la oposición, la buscamos. Bueno, la última pregunta tiene que ver con el Frente de Todos, desde mi punto de vista, por suerte, tan amplio, que sostiene una foto de Sergio Massa con el expresidente Bill Clinton, y también adentro del Frente de Todos hay miradas que esa foto tal vez no le gustaría tanto, pero siguen apoyando la administración de Alberto Fernández. Y dentro de ese frente tan amplio, el que empezó a originariamente a tratar de construirlo desde su provincia fue el gobernador Alberto Rodríguez Sá, cuando empezó con sus actos diciendo vamos a volver. Bueno, ese latiguillo fue de Alberto Rodríguez Sá, y lo que quería era preguntarte si considerás, como senadora de la provincia de San Luis, si ese empuje que generó Alberto Rodríguez Sá con el vamos a volver y la conformación primigenia del Frente de Todos, ¿crees que es escuchado hoy como dirigente ese peronismo puntano, ese peronismo que tiene que ver con San Luis, y la mirada de Alberto Rodríguez Sá, que también es la mirada que te atañe a vos como miembro del Frente de Todos, ¿no? Sí, yo no tengo dudas que fue Alberto Rodríguez Sá con su AI 2019, con su acto acá en La Pedrera, en Villa Mercedes, con más de 3.000 dirigentes de distintos puntos del país, el que generó esa unidad para que hoy por hoy cada uno de nosotros estemos en los lugares en los que estamos. Eso no tengo dudas. Sí pienso que tendría que tener un lugar mucho más preponderante porque es una persona, más allá de que ideológicamente sea mi líder político, por supuesto eso es así, pero más allá de eso es una persona que ha llevado adelante por años un proyecto provincial en la provincia de San Luis que no ha tenido errores, que administrativamente su presupuesto es equilibrado, que en cuanto a las políticas públicas es sumamente inclusivo, piensa en la digitalización del mundo, va mucho más allá que una política pública, digo, son convicciones, son formas de vida que llevarían al país a lucirse frente al mundo y a lucirse también hacia el interior, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, que creo que hay mucho que podría rescatarse de nuestra provincia y hay mucho que podría rescatarse de él como líder político. Sin dudas creo que si bien es escuchado, por supuesto, y es tenido en cuenta, siempre sería bueno poder prestarle un poco más de atención a cada uno de sus pensamientos y de estas estrategias que tiene, que ha llevado a San Luis siempre a estar en un lugar privilegiado frente al país. Eugenia, haceme una miradita breve de lo que significó para vos que ahora haya dictamen de mayoría sobre lo que trabajó la Cámara de Diputados, sobre la ley de cupo trans a nivel laboral. Esto se va a tratar la próxima semana en el Senado. ¿Cómo pensás que va a ser el tratamiento de esta ley? Bueno, se supone que el oficialismo tiene el número para que salga, pero ¿qué viviste también del tratamiento que hubo en diputados? ¿Cómo pensás que se va a trabajar en el Senado? Sí, son dos proyectos los que vendrían la próxima semana, el de el régimen de zonas frías y el de cupo laboral trans, travesti trans. Respecto del último, la verdad es que estamos sumamente orgullosos como Cámara, como Congreso de la Nación, poder estar planteando en la sociedad la inclusión de este sector de la sociedad que por ahí es tan vulnerado, que ha tenido tantos problemas. Sí creemos que llegamos un poco tarde, que esto tendría que haber salido mucho antes, porque además el colectivo y las distintas organizaciones, que son más de 250, lo vienen laburando desde hace mucho tiempo, insistiendo con este tema. Lo que se propone es incluir en el Estado Nacional, en los distintos poderes del Estado Nacional, un piso del 1% de personas travesti, transexuales y transgénero, entendiendo que estas, la verdad es que nunca tuvieron una relación formal con el trabajo, siempre fue muy informal, siempre fue muy vulnerado, de mucha discriminación, de maltrato. Son un sector que la ha sufrido y que le ha pasado muy mal y que no hemos atendido en este tiempo, excepto obviamente con algunas legislaciones anteriores al 2015, la ley de identidad de género, por ejemplo, que les dio tanta visibilidad y que pudieron decir quiénes efectivamente eran, y otras leyes que se han ido sancionando, pero esto me parece también un antes y un después en la política legislativa argentina y que esperemos pueda salir la próxima semana, seguramente sí.
Bueno, Eugenia, muchísimas gracias por estos minutos. Buen fin de semana, pasalo lindo con tu hija y bueno, hablaremos durante el año como lo venimos haciendo en este último tiempo. Te mando un beso. Bueno, muchas gracias, un abrazo, gracias a ustedes. Chao, Eugenia. Quien está hablando con nosotros era Eugenia Catalfamo, quien es la senadora por la provincia de San Luis, que representa al Frente de Todos de la República Argentina.